Vamos a entrar al tema. El tema que tenemos que revisar es el de medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es yo ya hacer mis gráficas. Ahora lo que quisiera saber es, no me sirve tener 1000 datos, solamente quiero que me digas uno, y ese uno me exprese toda la gráfica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las votaciones, no me interesa saber cuántos votaron, no me interesa saber cuántos fueron a las casillas, por así decirlo. Obviamente hay personas a las que sí, pero a la mayoría nada más nos interesa saber quién ganó. Listo. ¿Y por qué porcentaje ganó? Las medidas de tendencia central son justo los porcentajes que les acabo de mostrar, donde resumen en un dato toda la encuesta, toda la tabla de frecuencias la resumen en un dato. Entonces, nosotros vamos a tener 3 medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana, y más adelante, yo creo por la cuarta semana, estaremos viendo las medidas de dispersión. Eh, Hablo un poco de las medidas de dispersión. Sí, las medidas de ubicación me dicen en un dato cuánto valen todos en conjunto mis datos. Las medidas de ubicación me dicen en total, resúmeme todo en un dato. Las medidas de dispersión me dicen ese dato qué tan alejado está de la realidad. Okay, entonces, medidas de ubicación me resume todo en un dato. Medidas de dispersión me dicen ese dato que les acabo de dar, qué tan confiable es. ¿Ok? Esto ya también lo han hecho, siempre cuesta muchísimo trabajo, eh, no media, moda y mediana, lo que sí cuesta mucho trabajo varianza y desviación estándar, lo hacen desde laboratorios de física, lo hacen si a lo mejor llevaron algún curso de investigación, etcétera. Entonces, varianza y desviación estándar siempre cuesta mucho trabajo, lo vamos a intentar hacer de la forma más simple. Entonces, si tienen dudas, es mejor que me lo digan desde ahorita, desde moda, media y mediana. ¿Vale? Cuando hablamos de moda media y mediana, pues ya sabemos, la media es algo que todos conocemos, la media es el promedio. Entonces, media es un sinónimo de promedio. Y si hablo de promedio, me parece que a nadie le extraña. Muchos en su tarea me ponían el valor promedio que hacen en las carreras es tanto. Me salté, una compañera incluso hizo una tabla donde especificaba qué país ganaran. Ahorita la pongo, la hizo en PowerPoint y me gustó bastante. Ahorita se los muestro. Por ejemplo, en una encuesta que se hizo para definir cuáles serían las características físicas del mexicano promedio, se llegó a la conclusión de que las mujeres entre 18 y 25 años en promedio pesan 62.9 kilos. ¿Ok? Entonces, este dato me está resumiendo en un solo valor todo el abanico que hay de estaturas en México, en todo, desde Mérida hasta Los Cabos, todo México. Entonces, aquí vemos que me dice 62.9 kilos en promedio. ¿Qué sería la varianza? La varianza me dice, que es lo que queremos ver después, es cuánto varía este dato que yo les doy con el peso real de cada una de ustedes, en el caso de las mujeres. Vamos con los hombres. En promedio, los hombres deben de pesar 70.4 kilos. Sí, este es el valor promedio. Este es el valor que me resume todo. Pero, por ejemplo, yo peso 75 kilos. Entonces, yo estoy fuera de este promedio por 5 kilos. A eso le llamo varianza. ¿Cuánto varía el valor promedio de lo que yo realmente tengo? ¿Ok? Así como cuánto variará entre este y todos los encuestados, puesto que esto solo me lo quiso resumir todo en un solo dato. Y me sirve que me digan que las mujeres en promedio pesan 62.9 kilos y que los hombres en promedio pesan 70.4 kilos, porque así yo podría saber si estoy dentro del rango o estoy fuera. Vuelvo a lo mismo, recuerden que siempre que hablemos de estadística, el 80% de todos nosotros, de todos los que estamos en este curso, siempre compartimos el 80% y el 20% son las personas que están alejadas del parámetro, ¿ok? Que para unos estándares es una cosa y otras. Por ejemplo, en música, probablemente yo sea del 20% que sea fuera, o algunos de ustedes que les guste un poco música más extravagante, podrán estar en el 20% fuera. Pero siempre se cumple que el 80% de una población tiene cosas en común. Siempre es una regla y se ha estudiado por mucho tiempo y siempre sucede. El 80% de la población siempre comparte cosas. Muy bien, entonces
si yo hiciera una encuesta rápida, les apuesto que el 80% de todos los que estamos dentro de la clase estamos y que tienen entre 18 y 25 años, obviamente deberían de tener este peso en promedio. Después pasa la estatura, pero me parece que ya queda claro el hecho de lo que es un promedio. ¿Para qué me sirve? Me sirve para compararme y ver si entro o no entro. Así como si hiciera un promedio de ventas y quisiera saber cuál es el producto que más compran, cuál es el tamaño de bebida que más se vende, hago un promedio y veo si sí cumple con las expectativas o no, si está fuera del parámetro. Muy bien. Aquí ya dice otro dato, los hombres con mayor peso tienen entre 40 y 50 años, llegando hasta los 77.3 kilos. Y las mujeres entre los 40 y 50 años normalmente llegan a los 72 kilos. ¿Okay? Entonces ya saben, si están por debajo o alejados, significa que están fuera de esta encuesta, ¿no? A lo mejor dicen, a mí no me encuestaron, o en promedio todos los mexicanos llegan a ese peso, a esa edad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son todas las medidas de ubicación que vamos a revisar? Recuerden, se les llaman medidas de ubicación, de posición o de localización, ubicación, posición o localización, a esta de la media, la moda y la mediana. Medidas de ubicación. Se les llama así porque me ubican, me dicen el centro de mis datos y me lo resumen todo en un solo dato. Medidas de ubicación, de posición o de localización. Yo les voy a llamar indiferentemente, a veces se me va y les digo ubicación, posición o localización, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Vamos a revisar estas haciendo el hincapié en que en media, que es el promedio, existen tres clases. Aritmética, la media que todos conocemos, la media ponderada, que sirve para agrupar datos, y la media geométrica, que sirve para calcular porcentajes. ¿Okay? Entonces tengo tres. Entonces, les digo promedio porque lo ubican más que la palabra media. ¿Okay? Existen tres tipos de promedio: aritmética, la normal de toda la vida; ponderada, para agrupar datos; y geométrica, para calcular porcentajes. Y después de eso tenemos la media y la moda, que son ya saben, son estas unidades, estas herramientas que nos ayudan a saber cuál es la mitad de mis datos, cuál es el valor que más se repite. ¿Ok? En este caso les pongo aquí la definición de cada uno de la media, la moda y la mediana. La media, el valor promedio de las muestras, y es independiente de la amplitud de los intervalos. ¿Okay? Entonces, el valor promedio, ya saben, la suma de todos mis datos entre el número de observaciones. Nada de complicado. Moda, el valor que más se repite, el valor que aparece con mayor frecuencia. Y mediana, si tengo 30 datos, los valores que se encuentren al centro serán mi mediana. Para la mediana veremos que cuando tenga números impares, es fácil de definir cuál es la mediana. Por ejemplo, si tengo 11 datos, sé que el número 6 es el valor que se encuentra justo a la mitad. Hay 5 números antes del 6 y hay 5 números después del 6. Entonces, para 11 datos, el 6 encaja perfecto. Pero para el 10, por ejemplo, si tuviera 10 datos, ahí me costaría un poco más de trabajo, porque el 5 no es el valor que está en medio. El 5 tiene 4 valores atrás y tendría 5 valores arriba. Entonces el 5 no está en medio. Los valores que se encuentran en medio serían el 5 y el 6. Entonces ya veremos que para la mediana, para números pares, se tienen que ocupar los dos del centro y sacar la suma entre dos. Y cuando tenemos impares, simplemente escogemos el número tal cual que quedaría en el centro. No sé si quede claro, lo voy a explicar con un número más sencillo, por ejemplo, el 3. ¿Cuál sería la mediana del 3? ¿Cuál sería la mediana del número 3? El 2. El 2, porque hay un número para abajo y un número para arriba. El 2 es el ejemplo perfecto. Pero si les diera el número 2, ¿cuál es la mediana? Si les diera el 2, ¿cuál es la mediana? ¿0.5? 1.5. Sí. Porque sería 2 más 1, 3, entre 2, 1.5. Entonces ya más o menos vieron. Siempre recuerden el 2 y el 3 a la hora de calcular la mediana, porque nos dice, si tengo números impares, tal cual, el número del centro siempre me queda justo. Y si tengo pares, tengo que hacer esa operación. Vamos con la media aritmética y la media ponderada. Aquí les pongo las
definiciones. Ya saben, me gusta poner las definiciones porque en el examen siempre hay una parte teórica donde pongo cuál de estos define bien la media aritmética. Entonces, aquí ya está la definición, pero me parece que va a quedar más claro si hacemos un ejercicio. ¿Ok? Entonces, ya saben, esta presentación va a aparecer en la semana número 3 y ahí en la semana número 3 van a encontrar las presentaciones anteriores y esta. ¿Ok? Vamos con la media aritmética. La media aritmética, su fórmula es la que conocemos de toda la vida, la sumatoria de todos los datos entre el número de observaciones. Y la media ponderada es cuando yo tengo X, siempre va a ser mis datos, y los puedo agrupar por determinados criterios específicos. Ahorita los observamos, ¿ok? Profe, ¿le puede Ah, regresar a la claro, imagen anterior, por favor? sí, claro. Muy bien. Eh, Ya, gracias. eh, no de nada. Entonces, la media aritmética es el promedio de toda la vida, la media ponderada nos ayuda a agrupar datos. Pero quiero hacer hincapié en algo. Hasta que no veamos varianza, hasta después de la semana 4, podemos hablar de muestra y población. Todavía no tenemos los criterios suficientes para poder determinar cuándo es una muestra y cuándo es una población, o de qué tamaño es mi muestra. Todavía no podemos hacer eso. Entonces, de momento, vamos a estar llamando a todo muestral. Por ejemplo, esta es una media muestral, diciéndome que es un promedio, pero solo de una muestra pequeña, no de la población total. Ahorita les explico también cómo debería de ser, para que sea media poblacional. ¿Y cuál es la diferencia en la fórmula? Cambian los símbolos. Pero entonces vamos a estar ocupando media muestral, refiriéndome a que no tengo todos los datos. Por ejemplo, tanto el de las carreras que hicieron, el de los 10,000 metros, de las mujeres corriendo, como el de los periódicos del país, se llaman medias muestrales o datos muestrales, porque solo tenemos una pequeña cantidad. Queda claro que a pesar de que son las 34 mujeres más rápidas o en el ranking de los mejores tiempos, aún así podrá haber cientos de personas más que probablemente tengan ese tiempo, pero yo no los estoy contabilizando. Por lo tanto, a todo por el momento le vamos a llamar muestral, de que solo estamos tomando una pequeña muestra del todo. Perfecto. Entonces, esta sería mi fórmula, la sumatoria de todos entre el número de datos. Y de acá abajo, agrupados. Hago un ejemplo, y entonces, justo del libro, saco esta tabla donde me dice que en el 2012, en México, se entrevistaron a varios licenciados, ¿ok? De estos licenciados en administración que encuestaban, les hacían una pregunta. Justo después de graduarte, ¿cuál fue tu primer salario? El salario inicial que tuviste en una empresa, ¿ok? Y entonces, obviamente lo registraban. En este caso únicamente me presentan 12 datos. Me aparecen el graduado y su salario inicial. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver que va de 7,000, 12,000, 8,000, 16,000, etcétera. ¿Ok? Aquí hay uno que gana hasta 21,900 luego después de salir. Y aquí el problema sería que todos ellos trabajan en diferentes áreas. Algunos trabajan en comercio al por menor, otros en industrias manufactureras, servicios de hospedaje y preparación de alimentos de bebidas, así como en servicios educativos y actividades gubernamentales. ¿Ok? Entonces, estos 12 graduados, cada uno se metió a trabajar en un ramo diferente uno del otro. ¿Okay? A lo mejor hay 2 que están en lo mismo, 3 que están en lo mismo. Lo que yo quisiera saber es, en promedio, cuánto gana un licenciado en administración al salir de la carrera, en su primer empleo. ¿Okay? Entonces, lo que tengo que hacer, obviamente, es hacer una sumatoria de todo. Lo que pongo aquí sería la fórmula, tal cual. Astrid, ¿tienes alguna duda? Muy bien, continuamos. Pongo la fórmula, tal cual, de X con una rayita arriba que significa promedio o media. ¿Okay? Entonces, siempre que ocupe el símbolo de la X, que significa de mis datos, y una rayita arriba, no importa si es mayúscula o minúscula la X, siempre significa promedio. La sumatoria de todos los datos entre mi número de observaciones. Sumo todos mis datos, todo lo que ganaron, y lo divido entre los 12, en este caso mi número de observación fue los 12 entrevistados.
Y entonces lo que me da sería un total de 151,000 entre 12, me da 12,583. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto? No sé si ya les ha tocado hacer su currículum o estos formatos para, ahorita se me fue el nombre, para poder solicitud de empleo. Su solicitud de empleo. Cuando van empezando, tienen que poner en su solicitud de empleo, en la parte de arriba, cuánto quieres ganar, ¿no? Y entonces siempre nos complicamos muchísimo porque decimos, no, pues es que no sé, es mi primer trabajo. Siempre me puedo meter a internet y ver cuál fue el salario que varias personas de ese ramo tuvieron, sacó un promedio y entonces yo puedo decir, por ejemplo, un licenciado en su primer empleo sin problemas podría pedir 12,583, ¿ok? En promedio. Dime, Natalia. Disculpe, me perdí. ¿Qué significaría la N? Número de observaciones, el número de personas entrevistadas. Entonces, N es número de observaciones, número de personas encuestadas o número de datos totales. ¿Okay? Eso significa la N. El número de mi muestra. ¿Cuántas personas entrevisté? Sí, N es igual a 12. Muy bien. Perfecto. Y entonces lo que les comentaba, este ejercicio nada más sirve para que una persona, dime Astrid. No, perdón, profe, fue por error. Ok, no te preocupes. Muy bien. Entonces, ahora sí, si ustedes justo ya cuando salgan de la carrera y quisieran saber cuánto ganar, pues hacen un promedio rápido de sus amigos, de personas que conocen en diferentes ramos. Entonces ya sin problemas, por ejemplo, si colocan 12,583 y les preguntan, oye, disculpa, ¿por qué quieres ese sueldo? Se va a oír mucho mejor que ustedes digan, hice una investigación previa y vi que en este ramo un licenciado en administración actualmente está ganando 12,583. Quiero aclarar que este dato es del 2012. Obviamente tendríamos que hacer una investigación más reciente para saber cuánto está ganando una persona. Recuerden que está la inflación, etcétera, bla, bla. Del 2012 a hoy hay una gran diferencia. ¿Okay? Entonces, este dato es del 2012. Entonces, no lo tomen como una referencia ahorita del 2021. No sé cuánto esté ganando ahorita un licenciado en administración. Puede ser que un poco más o puede ser que hayan bajado algo sí, el sueldo de estos licenciados en administración, ¿ok? Pero me parece que suena una manera muy eficiente de poder llenar esta solicitud de empleo con un salario que suena realmente estudiado y no simplemente yo quiero 20,000 pesos, listo, ¿no? Entonces, listo, para esto nos sirve sacar el promedio, es de las cosas que más vamos a utilizar. Afortunadamente, Excel tiene una herramienta, una función para poder hacer esto, entonces va a ser muy práctico, ¿vale? Eso sería el promedio. ¿Dudas con el promedio, compañeros? Con el promedio o la media aritmética. Esta sería la media aritmética. ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Muy bien, voy a continuar y iríamos con la media ponderada. La media ponderada me ayuda cuando tengo muchos datos pero los puedo agrupar por alguna característica específica. Por ejemplo, si han ido al cine, se han dado cuenta que tienen esto que llaman los combos o que tienen cosas específicas. Y de hecho, el tablero de todos los restaurantes o servicios de comida, su tablero no tiene números, sino que tiene normalmente simbolitos, representando que yo al picarlo ya me da el precio total de eso. Por ejemplo, vamos a sintetizarlo. Si yo voy al cine, sé que hay 3 tipos de refresco, al menos. Está el mediano, el grande y el jumbo. Y cada uno tiene un precio específico. El mediano 29.90, el grande 35 y el jumbo 40 pesos. Si yo quisiera saber en promedio cuánto gané de las últimas 10 bebidas, dado que las últimas 10 bebidas fueron 3 medianas, 4 grandes y 3 gigantes, o 3 jumbo, perdón, aquí la palabra es jumbo, ¿cómo podríamos determinar en promedio cuánto gané de esas, o en promedio no cuánto gané, en promedio en cuánto estoy vendiendo las bebidas? ¿Okay? En promedio, cuánto me está saliendo vender cada una de estas bebidas. ¿Cómo lo hago? Lo que voy a hacer es agrupar. De un lado voy a poner el precio que cuesta cada cosa
y del otro lado cuántas logré vender de ese. Entonces, lo voy a hacer así. Primero lo agrupo, donde tengo las cosas que son constantes. Siempre el refresco mediano va a costar $29.90, siempre el refresco grande va a costar 35 pesos y siempre el refresco jumbo va a costar 40 pesos. Esas cosas sé que no van a cambiar, es mi criterio para agruparlos. Y después en X voy a poner la frecuencia o las veces que se repitieron cada evento. Compraron 3 medianas, entonces aquí en X1 voy a poner 3. Se vendieron 4 grandes, entonces aquí 35 por 4. Se vendieron 3 jumbo, 40 por 3. Entonces lo voy a hacer. Tengo las 10 bebidas, perdón, también mi número de observación, mi número de ventas que tengo en este caso fueron 10 y sé porque las puedo sumar, serían 10. Me quedaría así mi operación. 29.90 por 3, más 35 por 4, más 40 por 3. Revise la operación antes de que la cambie de diapositiva, y me dicen si queda clara la intención de esta media ponderada. Únicamente es agrupar por sectores todas mis ventas totales. Lo que haber hecho sería 29.90 más 29.90 más 29.90, porque sería 3 veces. Más 35, más 35, más 35, más 35, más 40, más 40, más 40, sumarlo todo. Para evitarme toda esa sumatoria larga, mejor lo agrupo, ya que tengo criterios de cuánto cuesta cada cosa. ¿Ok? Si no hay dudas, voy a avanzar. ¿Están de acuerdo que entonces al sumarlo todo me queda 349.7 entre 10? En promedio, cada que yo vendo 10 bebidas, me está saliendo en 34.97. Sacar algunas promociones con la intención de hacer que compren más alguna cosa o otra menos. Podría cambiar los precios para que no sea tanta la diferencia entre uno y otro, y entonces elijan uno, etcétera. Una vez sacando el precio promedio, yo puedo saber si me está conviniendo, si me conviene mantener los mismos precios, o si estoy perdiendo, o si estoy ganando bien. Entonces, hacer este tipo de promedios me ayuda a entender que de todas mis bebidas que yo tengo, de todos mis criterios, de todos mis combos, de como le quieran llamar, si me conviene específicamente como lo estoy vendiendo, o tendría que cambiar algo, puesto que este precio por cada 10 bebidas no me conviene. ¿Okay? Entonces, obviamente si hiciera este promedio con 100 bebidas o con las bebidas que tomaron durante todo el día, me ayudaría a entender cómo estoy vendiendo todos los días. ¿Okay? Entonces, siempre en administración, siempre es bueno llevar un conteo, ¿vale? De cuánto estoy ganando al día, me está sirviendo esta promoción, no está funcionando. ¿Okay? ¿Dudas con media ponderada, compañeros? ¿Alguien tendrá dudas con media ponderada? No, profe, todo bien. Gracias, Miguel. Muy bien. Esto igual se puede hacer con sueldos, con tiempos de llegada, etcétera. Puedo calcular diferentes cosas con la media ponderada, cuando tengo criterios específicos. Vamos con, nada más tomo por única ocasión esto de la media poblacional, con la intención de que vean por qué no la podemos, no es tan fácil trabajar con la media poblacional. Cuando hablamos de la media o el promedio de una población, ya cambia la fórmula. Lo que cambia aquí es que tengo el símbolo de la mu y significa eh, media poblacional. No tiene una raya en medio. Es que ahora la N es mayúscula. Entonces, la media poblacional se escribe para todas las fórmulas que hagamos, siempre va a haber dos, la poblacional y la muestral. Nosotros vamos a estar trabajando con la muestral, pero siempre van a existir dos, la poblacional y la muestral. ¿Ok? Me detengo un momento, me parece que dice el compañero Juan, que se está trabando un poco. Muy bien, entonces voy a continuar, se sigue trabajando, me indican. Profesor, ¿puede repetirlo? Es que se trabó un Sí, poquito. sí, claro. Siempre vamos a tener dos medias, así como todos los datos, todas las fórmulas que ocupemos, siempre tienen dos versiones, la que es para muestras y la que es poblacional. La que es para muestras, yo siempre se las voy a dar, y la poblacional únicamente hasta después de que veamos varianza. Aquí, por ejemplo, les doy el ejemplo de la media poblacional, cambia el símbolo de la X,
con una rayita arriba por la letra mu. Y me sigue diciendo lo mismo, la suma de todos los datos, pero ahora me da n mayúscula diciendo que debe de ser todos las observaciones, debe ser igual a toda la población, tal cual, exacta. No me puedo equivocar en ningún dato, debe de ser tal cual la misma, idéntica que la que hay en la realidad. Vamos a hacer un ejercicio sobre media poblacional. En este caso, hay 42 salidas que atraviesan el estado de Cuernavaca. Significa que si yo voy a Cuernavaca, hay 42 casetas por las que yo puedo salir alrededor de todo el estado. ¿Ok? Y la distancia que hay entre una salida y la otra son estas que les muestro. Esta sí sería una media poblacional. ¿Por qué? Porque las salidas no van a cambiar. Sé que exactamente hay 42 salidas. Es un dato que existe. Lo puedo ver en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Existen 42, no van a moverse. Y otra cosa que no se va a mover es la distancia entre cada una de ellas. ¿Ok? En este caso lo pongo en kilómetros. ¿Vale? Entonces, observen cómo para poder tener la población debo tener datos que siempre valen lo mismo. No podría tomar gente porque sabemos que en cuestión de personas, una persona está naciendo cada 3 minutos, o etcétera, o falleciendo lamentablemente cada 3 minutos. Entonces, si yo tomara personas, no estaría tomando mi población total. Pero si hablo de, por ejemplo, quiero hacer un estudio en una cadena de supermercados, Walmart. Entonces, ahí sí tengo un dato específico, sé cuántas sucursales tengo, sé cuántos empleados tengo. Entonces, la media poblacional se ocupa única y específicamente cuando tratamos con los datos completos tal cual. Sí, yo hago mi estudio de supermercados, pero contrato y despido constantemente gente, no podría hacer un buen estudio, estaría rezagado mi estudio, puesto que no es la población completa. Tendría que hacerlo con la media muestral y entonces me saldría bien. En este caso, muy sencillo, quiero sacar la media poblacional, se saca como la aritmética normal y únicamente saco el promedio. Ok, me dicen que se está trabando un poco, permítanme tantito, detengo aquí la presentación, hago un pequeño paréntesis, vuelvo a conectarme y a desconectarme con la intención de que se escuche mejor. Permítanme 2 minutos y ahorita regreso. Mientras revisen ese ejercicio y si tienen dudas me lo comentan. ¿Listo? Me dicen si ya se escucha un poco mejor. ¿Listo, compañeros? Me dicen si ya se escucha mejor. Sí, profe, ya. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces no había que hacer nada. Les decía, nada más permítanme 2 minutos en lo que hacía la conexión y después realmente funciona. Si se sigue trabando, me lo indica. Muy bien, voy a continuar. Y entonces, justo estaba en que esta es la media poblacional. Para la media poblacional necesitamos contar con todos los valores o valores que nunca cambien. En este caso, las salidas o las casetas, a menos de que abran una nueva, cambiaría mi estudio. Pero aquí, por ejemplo, lo que puedo decir es que cada 4,5 kilómetros encuentro una salida. Entre una salida y otra hay alrededor de 5 kilómetros. ¿Ok?
Entonces están muy cerca las salidas, aquí, según este estudio, ¿vale? Entonces, así más o menos funcionaría la media poblacional. Les digo, hago el paréntesis para que siempre que vean, voy a darles yo la fórmula muestral. Y ya cuando lleguemos a determinar poblaciones y muestras, en ese caso ya tendremos que trabajar con ambas, ¿ok? Muy bien, continúo. Existe otra que es la media geométrica. Otra vez, aquí les pongo toda la definición formal de qué va, pero simplemente es que cuando yo tenga porcentajes, no la puedo trabajar con la fórmula que yo tengo de media aritmética. ¿Por qué? Porque se deforma un poco al trabajar con promedios. Imaginemos, y justo es el ejemplo que sigue, le voy a cambiar, que yo un año me dijeron que me iban a dar un incremento del 5% de mi salario y que el siguiente me tocaba un incremento del 15%, ¿ok? Entonces, si fuera así, si este año me dan un incremento del 5 y el siguiente del 15, sin revisar esta cuenta, por ejemplo, ¿quién me diría en promedio cuánto me dieron de aumento anual? En promedio, entre los 2 años, ¿cuánto recibí de incremento cada año? Si este me dan 5 y el otro 15, un promedio normal, ¿cuánto sería? ¿Alguien sabrá? Si en este me dan 5, el otro 15, 15 más 5 me da 20. Entre los 2 años, para repartirlo, yo podría decir que recibí un incremento del 10% anual. No sé si estén de acuerdo o si se perdieron un poco en esta cuenta, pues eso que no tengo, no coloqué esas operaciones. Sí, dime, Paola. No entendí de dónde salió el 1. O sea, supongo que el 0.5 es como el incremento, ¿no? Pero el 1, ¿de Ajá. dónde lo sacó? Ah, voy. Sí. Entonces, antes de responder tu pregunta, Paula, me gustaría saber si queda claro que si yo hago un promedio normal, un promedio típico, debería de ser el 5 más el 15. 5 más 15 me da 20 entre los 2 años, 10%. Eso es lo que me dice mi media aritmética normal, que yo en promedio gané cada año el 10%. Pero mi media geométrica me dice que me equivoco. En primer lugar, lo que me dice mi media geométrica es el número de datos que tengas va a ser el número de la raíz. Por ejemplo, si tuviera 3 datos, aquí tendría un 3. Si tuviera 5 datos, aquí tendría un 5. Tendría que sacar la raíz quinta para la multiplicación de 5 datos. Después, aquí veo que es 1.05 y 1.15. Recuerden que cuando hablo de porcentajes, si yo quisiera aumentarle el 10% a algo, por ejemplo, si algo me cuesta 100 pesos y me lo venden 10% más caro, me costaría 110, ¿ok? Lo que ya tenía más el 10%, ¿ok? Así como cuando es descuento, le resto 1. Si algo tiene el 60% de descuento, lo multiplico por 0.6, ¿ok? Y así sacaría el 60% de... Pero si quiero sacar, por ejemplo, una prenda cuesta 1,000 pesos y tiene el 40% de descuento, lo que hago es multiplicar por 0.4 y luego se lo resto al costo total y entonces ya tengo cuánto me costaría mi prenda en realidad, ¿ok? Entonces, cuando es de descuento, lo tengo que restar a la cantidad que ya tenía. Cuando es incremento, se lo sumo a la cantidad que ya tenía. Para eso representa el 1. El 1 es la cantidad que ya tenía. Si yo quiero ganar o yo gano 5% más, sería 1, que es lo que ya gano, más el 5%. ¿Ok? 1.05. Y acá de este lado igual. 1, que es lo que ya gano, eso no va a cambiar, más el 1.15 que ahora tengo. ¿Ok? Entonces, pues sería 1.05 por 1.15. Y a eso le saco la raíz cuadrada. Lo que me dice es que tengo 1.0986, por lo tanto, ignoro el 1 es lo que yo ya sabía que ganaba, y el incremento que me dieron por año sería de 9.88. En promedio, yo al año incrementé 9.88. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tomo en cuenta que yo ya ganaba el 5%, el siguiente año no me están incrementando el 15%, me están incrementando un poco menos. ¿Ok? Porque ya subió mi sueldo, en realidad me tendrían que aumentar sobre ese sueldo que ya tenía. No sé si me queda claro, si hoy ganaba 100 pesos, me incrementan 5%, sería 105. Si en realidad son justos ellos, me deberían de incrementar el sueldo sobre esos 105 pesos, no sobre los 100 originales que ganaba.
¿Sí queda claro o es un poco confuso? Si quieren lo explico más claro, pero aquí la trampa está en que me dicen que en este gano el 5 y luego el 15, pero no me dicen que ese 15 va a ser sobre el salario nuevo, ¿ok? Entonces, ahí está. En teoría gané 9.88 y no 10%, como me lo diría un promedio típico. ¿Okay? ¿Dudas con la media geométrica, compañeros? ¿Dudas? Dime, Natalia. Pero me volví a revolver, ya no entendí. Entonces esto se ocupa para cuando se ven como aumentos y el uno de dónde se saca. Ajá. El 1 es porque siempre es lo que yo ya tengo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 200 y le aumento el 20%, ¿estás de acuerdo que sería 240? ¿Ok? No, 200, sí, 240. ¿Ok? Si yo tengo 200 y le aumento a eso el 20%, sería 240. No puedo decir que solamente gané 40 pesos o que después de aumentarle ya solamente me quedan 40 pesos. No, sería lo que ya tenía y este 1 representa lo que yo ya tengo, lo que no va a cambiar. Y el punto 5 sí es el incremento. El 1 representa lo que yo ya tengo. Entonces, como estamos hablando de porcentajes, me parece que existe la confusión. Recuerden cómo se hace un porcentaje normal. Por ejemplo, sería 1 menos el precio del producto por 0.6. Entonces ahí ya me da el precio del producto. Siempre se ocupa la unidad para saber cuánto me quedaría el costo total de mi prenda. De todas maneras, si no, lo volvemos a repasar muy rápido, no hay problema. Esto de los porcentajes, de si algo cuesta 40% menos o algo cuesta 25% más, etcétera, siempre se debe respetar el 1. Al menos en incrementos, aquí lo hace muy sencillo, es 1.05, 1 porque es lo que yo ya tengo, el dinero que yo ya gano. A ese dinero le voy a agregar el punto 5. Y de este lado sería el 1 punto que ya tengo más el 15 que ahora me van a dar. Paula, ¿levantaste la mano? Sí, por ejemplo, ahí que dice el número de la raíz dependiendo del, no sé, como de valores o no sé, Ajá. porque cuando lo mete a la raíz, o sea, ya no le puso el 2. Ah, ok. Sí, no se lo puse porque acuérdense que la raíz cuadrada involucra un 2. Entonces, por eso no se lo puse, porque es raíz Ok. cuadrada, pero lo pude haber dejado, no había ningún problema. Sí, aquí, Pero cuando como es es raíz 3 cuadrada, y así, ajá, ahí sí se deja. ok, gracias. ¿Vale? No, nada. Sí, aquí en este caso, el 2 lo desaparecí porque como es una raíz cuadrada, dije, no tiene caso. Aquí lo puedo expresar como raíz cuadrada. Sí, aunque no lo tenga, se sabe. Si hubiera tenido un 3 o un 4, ahí sí lo dejo para que no se me olvide a la hora de meterlo a mi calculadora. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Y con esto terminamos y pasamos a Excel. Y entonces lo único que tengo que aprender de aquí es que estoy viendo medidas de posición. Estoy viendo media, moda y mediana. Lo que me va a tocar después es ver cuál es la diferencia entre cada uno de estos datos. ¿Y cómo puedo revisar la diferencia entre cada uno de estos datos? Se llaman medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se llaman desviación media, varianza y desviación estándar. Y me parece que es lo que más dolores de cabeza les daba. Espero que en esta ocasión cambie y sea más sencillo, pero sería el tema que continúa con medidas de tendencia central. Toda esta unidad 3 va a hablar sobre estas dos ramas, medidas de posición o de ubicación y medidas de dispersión, ¿vale? Vamos a continuar con el tema de media, moda y mediana. Me voy a cambiar de pantalla a Excel con la intención de ver ejemplos, que nos ayuden a entenderlo de mejor forma. Y si tienen dudas, me lo indican, ¿vale? Muy bien. Como les digo, todos estos ejercicios los estoy sacando del libro. Son ejercicios que nos pide resolver. Están en la página 118 y en específico, este es el ejercicio número 7. Cosas raras del libro es que todos los datos que tiene son de Estados Unidos. Todos, todos. No hay ninguno que haya encontrado yo de México. Pero como ya me da los datos precisos, pues no los puedo modificar. ¿Okay? No podría yo hacer esto para los estados de la República porque no sé en promedio cuánto se haga de tiempo de un lugar a otro. ¿Okay? Entonces dice, a continuación, se presenta el tiempo promedio de transporte en minutos
para las 48 ciudades de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, aquí aparecen en orden alfabético todas las ciudades que conforman Estados Unidos, y después del otro lado aparece el tiempo promedio que se hace a esa ciudad. Lo que no dice es a partir de dónde. Entonces, nada más dice el tiempo promedio en transporte, o me imagino que el tiempo promedio en transporte que se hace en Albuquerque, si tú estás ahí, en promedio tardas 23.3 minutos en llegar de un punto a otro. ¿Okay? Entonces, así lo dice. Me parece que, si no, ahorita reviso bien el enunciado y si traía la calle de donde empieza. Si no, la siguiente clase les doy el dato, si no, ahorita reviso el libro. Pero bueno, aquí están las ciudades y está el tiempo. ¿Okay? Lo que yo quiero saber es la media, la moda y la mediana para estos datos. Lo primero que tengo que hacer, y espero que lo tomemos como un hábito, sería, en primer lugar, no lo puedo tener en 3 columnas diferentes o me va a costar más trabajo. Lo que tengo que hacer yo, y normalmente lo hago manual, es agarrar toda esta columna y la muevo debajo de la otra, ¿ok? Con la intención de que me quede de esta forma. Incluso aquí pueden ver cómo dice datos y de este lado tabla, porque estos son mis datos no agrupados, mis datos en bruto, y yo lo que quiero hacer es pasarlos a forma de tabla. Cuando los paso así en una secuencia, en una sola columna, o 2 columnas en este caso, ciudad y tiempo, simplifica bastante los cálculos. Entonces, así como hábito, pongan ahí paso número 1, pasar a forma de tabla. Y de hecho, Excel tiene la cualidad de que cuando yo lo selecciono, le puedo dar aquí, dar formato como tabla, no importa cuál seleccione, me respeta cómo yo lo dejé o lo cambia. Si ustedes no le ponen un estilo definido, por ejemplo, yo aquí le puse colores, por eso no me la modificó. Si está en blanco, sí les cambia los colores. Y me aparecen estas 2 pestañitas. Estas 2 pestañitas me permiten ordenar de mayor a menor. Para poder hacer todos los cálculos, siempre debe, así como los de frecuencia acumulada, como todos los que hemos visto, siempre voy a acomodar mis datos de menor a mayor. Y entonces automáticamente no me importa cuál sea la ciudad, lo que quiero saber es el tiempo promedio. Entonces ahí me aparecen mis datos, observen, y ya están ordenados de menor a mayor. A partir de aquí yo ya podría hacer una tabla de frecuencias, etc. ¿Cómo saco la media? La media es el promedio. Una sería sumar todos y luego dividirlo entre la cantidad de observaciones. Los voy a seleccionar todos y en cuanto los selecciono, acá abajo, no sé si lo pueden observar, aparece la suma total de todos ellos. Si yo sumara todos, me daría un total de 1291.5 y me dice, son 48 datos. En este caso, concuerda porque son 48 las ciudades en las que se compone Estados Unidos. Entonces serían 1291.5 entre 48 y afortunadamente aquí ya me da el promedio. Me dice, si yo divido 1291 entre 48, me da 26.90. Entonces lo voy a colocar promedio igual a 26.90, media 26.90. Esa sería mi media. Voy a agregar un 0. 26.90. ¿Cómo la saqué? Únicamente en Excel, únicamente tengo que seleccionar los datos y en automático en la parte de acá abajo, no sé si se vea, no sé si se alcanza a observar, si no es así me lo dicen, en la parte de acá abajito se observa promedio, te cuento que me dice cuántas casillas seleccioné y por último suma, ¿ok? La suma de todos los datos. Muy bien, listo, ya logré sacar la media, no hubo ningún problema. Vamos a seguir con la moda. La moda es el valor que más se repite. ¿Cómo obtengo la moda? Pues una vez que ya están ordenados, voy viendo cuántas veces se repiten. Por ejemplo, el 20.1 se repite 2 veces, el 20.2 no se repite, aquí el 23.4 se repite 3 veces, el 24.8 también se repite 3 veces. Continúo revisando cuál podría ser el valor que más veces se repite. Okay, me parece que queda entre estos dos, entre el 24.8 que se repite 3 veces y el 23.4. Okay. Voy a colocar el 23.4 porque a pesar de que se repite
una vez menos que hay un dato que está muy cerquita de ellos. Entonces le voy a poner 23.4. Ahora les digo cómo confirmamos. 23.4 voy a dejar yo. En este caso, no hay manera de hacer una operación. Es simplemente el valor que más se repite. Y ahorita les digo cómo confirmarlo. Y por último, la mediana, que sería el valor intermedio. En este caso vuelvo a seleccionar. Tengo 48 datos. La mitad de 48 serían 24. 48 entre 2, Sí. 24. Muy bien, entonces, muchas gracias. Entonces voy a seleccionar 24 datos. 24 datos. Ahí me pasé. Ahí está. Aquí dice que voy en el número 23. Por lo tanto, si están de acuerdo, para poder sacar el valor de la mediana, serían los dos valores que se encuentran justo en medio, que sería el valor 24 y el valor 25. Lo que voy a hacer es agarrar mi calculadora, hacer 25.8 más 26.1 entre 2 y me da un valor de 25.95. ¿Cuánto te dio? Igual 25.95. 9. Muy bien. 5.9, es correcto. Muy bien. Ahora, esto yo lo hice de forma manual. No me serviría de nada tener Excel si yo lo tengo que hacer todo. Profe, Entonces, vamos a copiar esto acá. Mande. tengo una duda. Sí, dime. Sí, dime. Si en la moda hubiera un dato que se repite, bueno, dos datos que se repitieran la misma cantidad de veces, ¿cuál se pone? ¿O se ponen los dos? ¿O qué se hace en ese caso? En ese caso, lo que se hace debería ser una operación. Te ves cuáles se acercan más. Por ejemplo, yo me decidí por el 23.4 porque hay un valor más cercano a él. Por lo tanto, mis datos que se parecen más serían estos cuatro. Yo por eso lo decidí. Si tuviera dos datos que se parecen, por ejemplo, el 20.1 y había otro dato que se repetía dos veces, por ejemplo, acá, el 25.8, nada más que me alejo un poco. Acá arriba tengo 20.1 y acá abajo tengo 25.8 dos veces, por lo cual me inclinaría. Aquí veo que hay uno justo debajo por 5 decimales y acá arriba veo que el siguiente está por un decimal. Entonces yo diría todavía más 20.2 porque estos tres valores son más cercanos que los otros que vi abajo. ¿Sí queda claro? Sí. O sea, Gracias, pero más profe. cercanos a dónde, a la media o a la mediana. Me parece que me dijo la moda. Ajá, por eso, pero para sacar la moda, si tenemos dos iguales, dijo que el valor más cercano, pero que se acerque a qué. Pues Que, a que se su valor acerquen de entre ellos. referencia. Ah, Ah, ok. Exacto, gracias Alfredo. Exacto, tal y como lo dijo Alfredo, al valor que tú quieres. Vamos a hacerlo con las fórmulas de Excel y entonces voy a escribir únicamente igual, escribo la palabra promedio y en automático aquí me dice promedio. Le doy doble clic y selecciono mis datos. Aquí selecciono mis datos y cuando le doy Enter, me dice tu media es de 26.91. Le voy a agregar aquí más ceros porque obviamente Excel puede calcular de manera exacta y precisa. Y entonces aquí me da 26.906.250. Entonces aquí me la dio más preciso. Para moda, únicamente voy a escribir la palabra moda. Acá está acá abajo. Le doy clic y selecciono otra vez mis datos. Y le doy en cerrar. Y aquí me dice 23.40, lo cual me dice que está bien mi razonamiento de ver que mis datos estén agrupados y ver cuáles se acercan más. Entonces 23.40. Y la mediana, otra vez, selecciono mediana, escribo la palabra mediana, aquí está, me da la opción, le doy clic y selecciono mis datos. Y me dice, le doy cerrar, enter, y me dice 25.95. ¿Ok? Como pueden observar, ya sea que los hagamos de forma manual o los hagamos con las opciones o las herramientas, recuerden que confirmar, aún así, en estos primeros intenten hacer para ver si saben o si todo digo rápido. Muy bien. Y entonces ahora sí ya tengo que
En promedio, un estadounidense... ¿Sí te escucho? ¿Alguien iba a comentar algo? Profe, Ujú. ¿Sí te escucho? ¿me puede la mediana? ¿Cuál era, o sea, cómo decidían los números, los que se tenían que sumar? Ah, sí, sí, claro. Tomo todos mis valores para saber cuántos tengo. En este caso, mi N, mi número de observaciones es 48. ¿Sí? A 48 le saco la mitad de 48 son 24. Entonces, mis valores centrales van a ser 24 y el que le sigue, 24 y 25. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de el 6, ¿cuál sería mi valor intermedio? El 3. Entonces yo tomaría el 3 y el 4 como valores intermedios. Muy bien, y ya. La suma de esos dos entre 2 y listo. ¿Sí queda claro, Paola? De mis totales, le saco la mitad, sería ese más el que le sigue. Muy bien. Sí, profe, Este sería el primer gracias. ejercicio. No de nada. Este sería el primer ejercicio. Díganme si tienen dudas. Si no, pasaremos con el segundo ejercicio y con eso terminaríamos la clase. ¿Dudas con este ejercicio, compañeros? No, profe. Muy bien. Les No, doy profe. guardar y en un momento lo subo para que puedan ver. De todas maneras, aquí dice cómo lo hice. Promedio, moda, mediana. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí yo copio muy breve el enunciado para no ocupar tanto espacio de la pantalla, pero lo que decía es que durante el 2007-2008, durante ese juego, lo que pasaba mucho es que en los juegos de básquet todos los atletas intentaban siempre anotar tiros de 3 puntos. ¿Cuál era la desventaja? Que al intentar hacer tiros de 3 puntos, dejaban de hacer jugadas. Entonces todos se iban nada más en correr de un lado al otro, de 3 puntos, correr de un lado a otro, 3 puntos. Eso hacía que el juego dejara de tener tanto dinamismo, tantas jugadas, etcétera, y entonces se decidió colocar el tiro de 3 puntos un pie atrás. Si antes eran 19.7 pies, después del 2008 se consideró que debía ser 20.7 pies. Se aumentó un pie de alargar, de atrasar la línea de los 3 puntos, con la intención de que la gente o los atletas prefirieran o privilegiaran las jugadas, el dinamismo, antes que solo anotar 3 puntos. Muy bien, de ahí va el ejercicio. Y me dice, después de que se cambiaron las medidas, estas fueron los porcentajes, bueno, no los porcentajes, los encestes logrados por cada uno de los atletas. Por ejemplo, en un juego de 23 tiros se lograron encestar 4, una vez que retrocedieron la marca de los 3 puntos. De 20 tiros pasaron a encestar solo 3, etc. La idea es comparar si en algo mejoró el promedio de encestes que tenían antes al promedio de encestes que tienen ahora. ¿Ok? Entonces, ya saben, lo primero que tenemos que hacer es, no puedo tener dos tablas, no me sirve de nada, voy a agarrar todos estos datos y los voy a colocar, aquí nada más los arrastro y los arrastro debajo del otro. ¿Okay? Yo ya tengo otra tabla para no moverles esta y que sepan de dónde salió el ejercicio. Y entonces yo ya la tengo aquí hecha. ¿Ok? Aquí ya tengo mi tabla, mis tiros y en el enceste logrado. Y lo que quiero es mi media, mi moda y mi mediana. Y aparte compararlo con la media de un año antes. ¿Ok? Espero que quede claro el ejercicio. Si no fuera así, dentro de la página 119 del libro, el ejercicio número 8 es este. Entonces les digo, yo solo copio una parte del fragmento y lo explico, pero ahí en el libro está con mucho detalle de qué va el cuestionamiento. Entonces, yo lo que quiero es obtener media, moda y mediana y comparar con la media del año pasado. Muy bien. En este caso, lo que tengo aquí son dos valores. Es cuántos tiros se hicieron y cuántos encestes lograron. Si yo quiero el porcentaje de enceste, ¿alguien tiene idea de qué tendría que hacer? Yo quiero el porcentaje de enceste de cada una de estos juegos, por así decirlo. ¿Okay?
¿Alguien tendrá alguna idea? ¿Cómo puedo yo sacar el porcentaje en una tabla? ¿Cómo puedo yo sacar el porcentaje cuando tengo una tabla? ¿Alguien sabrá? Lo vimos al inicio de la clase. Fue justo con lo que empecé. ¿Alguien sabrá? ¿O nadie tiene idea? Justo al inicio de la Porcentaje clase. de cada partido. Ajá, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Cómo sugieres, Alfredo, que se podría Yo obtener? diría, por ejemplo, en el primero 4 Ah, entre 23%. perfecto. Y así con todos. ¿Estás de... Perfecto, Alfredo. Lo que acabas de decir, ¿estás de acuerdo que es frecuencia relativa porcentual? Y es justo, Sí. gracias, Alfredo. Justo lo que acaba de decir Alfredo, le voy a llamar frecuencia relativa porcentual. Voy a borrar. Frecuencia relativa porcentual. ¿Qué es? ¿Cómo puedo sacar porcentajes? Entonces, pero voy a hacer más grande para que quepa. Frecuencia relativa porcentual. Y les decía, nos vamos a acostumbrar a que sea, en este caso es 4, entre el número de observaciones que tuve en este caso, y todo eso lo multiplico. Perdón, me faltó un paréntesis. Y todo eso lo multiplico por 100. Por 100. Y entonces ahí lo dejo tantito. Sería los excestes que se lograron entre el total que se intentaron ese día y lo multiplico por 100. Es la forma en la que se obtiene un porcentaje. Lo que tenías entre las veces, todas las veces que lo intentaron, por 100. Lo pongo ahí, analícenlo, si tienen alguna duda, lo pueden indicar, pero no es que entre mi número de observación. Y por Por ejemplo, 100, para listo. cuando te salga el Antes, resultado, ¿cuántos decimales le dejamos? ¿Nada más 2? con dos está bien. Con dos Ah, está bien. ok. Ajá. De hecho, otra cosa que podría hacer sería quitarle el 100 y nada más dejar el 4 entre el 23 y darle igual. ¿Ok? Y luego le doy aquí la opción de porcentaje. Y ya, me lo manda ahí como porcentaje. Le pongo dos decimales y lo que voy a hacer es arrastrarlo para abajo. Primero le voy a dar los bordes y lo voy a arrastrar. Listo. Ahí ya tengo todos mis datos. Déjenme les aumento el tamaño para que los puedan visualizar. Bien, ahí está. Listo, ahora sí tengo el porcentaje que se logró en cada juego. En este juego hubo un 17.39 de aciertos. De los totales de tiros, 17% lograron encestarlo. Y entonces, por ejemplo, en este, que solamente hicieron 8, se logró un 62%, etcétera. Ahora sí, sobre esta tabla ya puedo sacar la media, la moda y la mediana, porque yo quería la media y la moda y la mediana del porcentaje de los juegos. ¿Ok? ¿Quién me dice cómo sacaría la media? La media, ¿cómo la sacaría? Ya sea que me lo quiera decir con la forma tradicional o con las herramientas de Excel. ¿Cómo quieren que saquemos la mediana? En este caso les toca a ustedes, les pido la participación y terminaríamos la clase. Por favor, participen y lograríamos cerrar la sesión. ¿Cómo saco la mediana? Con las fórmulas, profe. Las fórmulas. Las fórmulas. Ok, ¿me indicas cuál sea la fórmula que Nada tengo más que sería meter, Mariel, agarrar por toda favor? la tabla, ¿no? Y dividirla. ¿Y ya? ¿Alguien? A ver, por ejemplo, Miguel, dime qué hago. Tú dime qué hacer y con mucho gusto lo realizo. Sería agarrar todos los datos de la tabla y dividirlos. Bueno, la verdad no sé cuántos sean porque no alcanzo a ver. Todos los datos de la tabla, así, toda la tabla, No, no, toda la no, no, tabla, no. listo. No, 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 toda la tabla ¿Qué no. columna? ¿Qué columna? Sería la de los encestes logrados, ¿no? Encestes logrados, muy bien. Entonces, hago esto, la tengo. Ajá. ¿Y cuántos? Pero antes de seleccionarla sería dar el igual en la media.
Bueno, lo que él quiere ver, me imagino que es de aquí. ¿Sí, Miguel? ¿Estoy en lo correcto? ¿O qué quieres hacer, Miguel? Ajá, y ya después, ¿cuántos datos son? Es que bueno, no alcanzo a ver. Son 19 datos. Son 19 datos. Y ya se divide entre eso entre 19, ¿no? Profe, pero no sería con Me la da un tercera total columna. de 6.31. Exacto. Entonces voy a cerrar contigo, Miguel. Miguel, no puedo hacerlo con encestes logrados porque si hubieran sido los mismos tiros siempre, o sea, si siempre se han intentado 100 tiros, si siempre se hubieran intentado 100 tiros, entonces estos sí serían mis datos. Pero en este caso, lo que yo quiero es saber el porcentaje, en promedio, cuál es el porcentaje de enceste. Entonces, por lo tanto, ahora sí, la compañera que había comentado algo podría continuar y pues, nada más díganme la indicación y lo realizamos. ¿Qué tengo que hacer? Aparte de seleccionar esta, por ejemplo, la selecciono y luego la selecciono y luego, ¿qué sugieren hacer? A ver si se divide entre el total de todos, ¿no? En este caso, el total serían 19, serían Ajá. 682.15 entre 19 y me da 35.90. 35.90 y lo pongo en forma de porcentaje. Listo, lo tengo y está correcto. Coincido contigo, Mil. Ese es el resultado correcto. Igual ¿Cree? para la moda sería a ver qué datos se repite más, ¿no? Muy bien. Y de una vez voy a mostrarles el porcentaje anterior antes de que se hiciera la regla de atrasar un pie, el tiro de 3 puntos. Antes tenía un valor de 35.2, ahora es de 35.9. Entonces, una de las preguntas que hace es, ¿valió la pena? ¿Creen que el porcentaje justifica y ya se solucionó el problema? ¿O creen que sigue igual? Pasó de 35.2, antes solamente encestaban el 35.2% de las veces, ahora encestan el 35.90 de las veces. ¿Valió la pena? Recuerden, pueden usar el chat y los leo, recuerden, para hacerlo más rápido. Justifica el que se haya retrocedido, eso es algo que sí pasó en la NBA, etcétera, o al menos en los juegos colegiados. Pues no subió mucho, ¿sí? De hecho, subió. De hecho, Pero ahora no, más pero encestan. no mucho, ¿no? Porque solo subió que 1.60. Ajá. Gracias, Ana. Ana dice, sigue siendo lo mismo. Entonces, justifica. Y yo, de hecho, no digo que sigue siendo lo mismo, sino que aumentó. Al haberlo hecho más para atrás, ahora más gente siente el reto de querer hacerlo y lo han logrado encestar más veces. Entonces, tal y como lo comentan todo, yo creo que no, porque es muy poco. En este caso, Raúl, no tenemos que agrupar los datos. Bueno, más bien, ahorita si ustedes, ¿cómo sacaría la moda? Díganmelo rápido. Si quieren, escríbanlo ahí en el chat y yo lo escribo muy rápido. ¿Cómo sacaría la moda? Gracias, Natalia. Es lo mismo. Sí, nos vemos, Paola. Que tengan un buen día. Pondría la fórmula moda y seleccionaría todos los datos de frecuencia relativa porcentual. Sí, perfecto. Escribo moda y selecciono todos los datos. Como los estoy seleccionando, no los tengo que ordenar. Si lo tuviera que hacer manual, ahí sí, a ver, déjenme ver qué hice mal. Es que los valores están en porcentaje. Entonces, déjenme le quito el porcentaje para que sea más fácil. Entonces, lo selecciono, les quito el porcentaje, porque si no, no quiere. Y aquí le pongo por 100. Listo. No quiere quitar el porcentaje. Un tantito. Listo. Entonces, no me deja trabajarlo con porcentaje, entonces lo tengo que dejar normal. Ahora sí escribo moda, la selecciono, todos, y listo. No lo estoy haciendo, ahorita reviso por qué. Me parece que hay algún valor que no se repite, o más bien, lo que me dice es que no hay ninguno. No hay ninguno ni siquiera que se repita dos veces. No, no hay. Ok, entonces no hay. Ya acabo de revisar rápido y no hay. Lo que podríamos hacer es pasarlo a su forma de tabla con la intención de aceptar.
con la intención de ordenarlos de menor a mayor. Y no hay ninguno que se parezca. Ahí, no me los ordenó. En fin, no hay ninguno. Y En la la mediana, mediana era sacar la mitad de los datos. pero para eso los tendría que ordenar de mayor a menor. Ah, ok, entonces con la fórmula, ¿no? Entonces con la fórmula sería lo más práctico. Ajá. Ok, entonces cierro y listo. Me dice que la mediana es de 32. El valor que se encuentra justo en medio de todos esos datos sería 32. Muy bien. Listo, acabamos de realizar los dos ejercicios. Muy sencillo. Muchas gracias, Mariana. El rango con la fórmula. Gracias, Natalia. Muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase, compañeros.